Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos el tema de Benito Juárez y los liberales. Primero recordemos que los liberales y conservadores fueron dos corrientes ideológicas partidistas de la historia política de México de mediados del siglo XIX, que tenían como propósito establecer un sistema político sólido y estable e incentivar el crecimiento de las diversas áreas de producción. Aunque liberales y conservadores tenían diferentes pensamientos y formas de lograr esos propósitos. Los liberales querían una forma de gobierno llamada república, en la cual el país se gobernara por un presidente mexicano. Asimismo, planteaban la creación de una nueva constitución, y Benito Juárez era uno de los máximos representantes de esta corriente ideológica llamada liberal. Así, también luchó en diversos enfrentamientos defendiendo sus ideales liberales. En 1858, Benito Juárez ocupó la presidencia de México. En julio de 1867, la capital de México recibió a Juárez, que regresaba triunfante luego de la derrota del imperio. Con esta victoria se restableció la República, por lo que al periodo entre 1867 y 1876 se le conoce como República Restaurada o Triunfo de la República. El triunfo de la República sobre el imperio permitió la consolidación de México como un Estado nacional, federal y laico. Asimismo, el nuevo gobierno comenzó con una política de reconciliación con los que habían participado en la intervención francesa. Lo primero que hizo Juárez al regresar a la capital del país fue convocar a elecciones y proponer algunas reformas, como la creación del Senado y del derecho de veto presidencial. Esto significa que a partir de entonces habría una nueva Cámara Legislativa, además de la de diputados, que se encargaría de crear, aprobar o desechar las leyes. Otra de las reformas que Benito Juárez intentó hacer fue el derecho de veto, que era la capacidad que se les daba a los presidentes de bloquear leyes e iniciativas que salieran de las cámaras. Pero estas reformas ocasionaron un gran revuelo, porque fueron vistas como una estrategia de Juárez para quitarle autoridad al poder legislativo y dársela al poder ejecutivo. Pero posteriormente se llevaron a cabo las elecciones federales de México de 1867. Estas en dos jornadas. Las elecciones primarias el 22 de septiembre de 1867 y las elecciones secundarias el 7 de octubre de 1867. Los candidatos a la presidencia de México eran Benito Juárez y Porfirio Díaz. Juárez logró alcanzar la victoria, derrotando al general Porfirio Díaz con 7.422 votos contra 2.709. Fue así como en octubre de 1867 Benito Juárez fue reelecto presidente de la República para cubrir el periodo de 1867 a 1871. Lo primero que hizo Benito Juárez para ayudar a que la economía se recuperara fue reducir los gastos del gobierno, y para esto decidió recortar el presupuesto del ejército y, por lo tanto, también reducir su tamaño. Esto obviamente no le gustó nada a los militares. Por eso, durante la República restaurada, hubo tantos levantamientos armados de distintos jefes militares que llegaron a controlar regiones enteras. La siguiente medida que se tomó para impulsar la economía fue la construcción del ferrocarril. Este fue un cambio importantísimo, porque el ferrocarril permitió conectar muchos territorios de la República, que hasta entonces habían estado aislados y lejanos. También aumentó la velocidad con la que circulaban las noticias. Además de las mercancías, se convirtió en un nuevo medio de transporte para pasajeros y poco a poco, conforme se fueron extendiendo las vías férreas, contribuyó a la integración del mercado interno de nuestro país. Otro de los ideales liberales era la libertad de culto, es decir, la libertad de profesar la religión de su elección de cada uno de los ciudadanos. Asimismo, buscó la separación de la Iglesia del gobierno, ya que anteriormente la Iglesia estaba involucrada en la toma de decisiones del gobierno,
Esto le permitía tener diversos privilegios, tomar decisiones a favor de la Iglesia, incluso creando una desigualdad social. Otra de las ideas de los liberales que apoyó Benito Juárez fue la libertad de expresión de los ciudadanos. La libertad de expresarse sin miedo a las represalias era algo que era necesario en la sociedad moderna. Sin embargo, una de las iniciativas de Juárez que tuvo un gran auge fue la creación de instituciones educativas gratuitas, ya que la educación era de difícil acceso. No toda la población podía asistir a la escuela. Sin embargo, tras crear diversas escuelas gratuitas y pagadas por el gobierno, permitió que todos los niños y también los adolescentes pudieran asistir a una escuela, aprender a leer y bajar los índices de analfabetismo. Otra de las iniciativas de los liberales que sigue vigente es la organización de elecciones presidenciales y gubernamentales. No olvidemos que durante la época del Imperio no existían las votaciones y que los ciudadanos no tomaban la decisión de quién gobernaría el país. Como te puedes dar cuenta, muchos de los ideales de los liberales siguen vigentes hasta la fecha y crearon un gran cambio social, político y también cultural. Para estimular la inversión, el gobierno de la República ratificó las concesiones otorgadas por el Imperio al Banco de Londres y Sudamérica y a la Compañía Constructora del Ferrocarril de México a Veracruz, cuyo tramo de México a Puebla fue inaugurado por el presidente Juárez en 1869. Sin embargo, las tensiones entre el gobierno de Juárez y sus distintos opositores llegaron a un punto de quiebre durante las elecciones federales de 1871, en las que compitieron como candidatos Porfirio Díaz, Sebastián Lerdo de Tejada y otra vez Benito Juárez. Todo estalló cuando le dieron el triunfo de las elecciones a Benito Juárez, reeligiéndose por tercera vez y cumpliendo hasta este momento 13 años en la silla presidencial. Porfirio Díaz y sus aliados, que ya habían pasado años criticando las reelecciones de Benito Juárez, esta situación les resultaba insoportable. Fue así que desde su hacienda llamada La Noria, Porfirio Díaz publicó el día 8 de noviembre de 1871 el Plan de la Noria, con el que se rebeló contra Benito Juárez, y al grito de no reelección empezó un movimiento armado. Sin embargo, Porfirio Díaz no obtuvo el éxito que esperaba con esa rebelión. Pero al estar al frente de nuestro país y como cualquier líder político, Juárez llegó a ser duramente criticado por sus decisiones y nunca fue una autoridad incuestionable. Pero incluso ante sus críticos más severos, se reconocería la enorme importancia de Benito Juárez en la consolidación del México moderno. Juárez murió el 18 de julio de 1872 y su lugar lo ocuparía Sebastián Lerdo de Tejada. Benito Juárez es también conocido como el Benemérito de las Américas por su lucha contra la invasión francesa. Una de sus aportaciones fue la creación de las leyes de reforma y además estableció las bases sobre las que se funda el Estado laico y la República Federal en México. Defendió la Constitución de 1857 y también extendió la educación gratuita en todo el país. Se le conoce por la frase, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Espero que te haya servido mucho este video y hayas conocido más sobre la historia de Benito Juárez durante el gobierno. No olvides suscribirte al canal y compartirlo. Gracias.